Buenas noches, fenómenos. Buenas noches, gente de Fenómena en Español. Y bueno, gente de Fenómena en Español y fenómenos extraños, la costumbre de siempre. Hoy, por mala suerte, Carlos pues no ha podido estar por asuntos de trabajo, así que, bueno, pues se entiende que no pueda venir, ya que lo primero, obviamente lo primero, pero gracias a Carlos Gutiérrez Tutor, y su guía misteriosa de Aragón, tenemos toda la información del caso que hoy vamos a tratar, que es un caso de los más excepcionales que ha habido en la ufología aragonesa y se podría decir también que de la ufología española, porque hay varias características particulares que lo hacen un caso único, sino que no solo fue visto por una persona, sino que fue visto por varias, y de hecho contacto con el propio humanoide tuvieron hasta 2 personas, que se sepa. Y bueno, hoy vamos a tratar uno de los casos más misteriosos de mediados de julio de 1990, el humanoide de Vistabella. Pero antes vamos a pasar un poco em, por el chat. Vamos a ver quién está por aquí. Está Cris Muñoz, muy buenas noches. También está Emilio Martín Vegas, buenas noches. Diego Jaimes, buenas noches también. También está Reina Zombie, muy buenas noches. A ver quién está por aquí. Aneta Marc, buenas noches. Rodrigo Canales, bienvenido también. Marilu Quintero, también saludos a toda la familia de La Señal, que ayer hicieron un directo espectacular con Mario Goods. Recomiendo verlo, desde luego. Y felicitaciones sobre todo a Fernando y a Pablo por esa pedazo de entrevista que se hizo. La verdad es que fue bastante larga, pero fue muy amena y sobre todo con mucha información. Y la verdad es que felicidades, amigos. También recordar que ayer estuve yo en en el directo de Juan José, bueno, José Vicente Iborra, y estuvimos hablando un poco sobre las ECMs, sobre la conciencia, sobre un montón de temas y también de asuntos paranormales, por supuesto, en el cual pues hablamos pues también sobre todo de las investigaciones del doctor Manel Sanz Segarra. Y bueno, la verdad es que fue un directo realmente espectacular de casi 3 horas, donde estuvimos hablando prácticamente de todo. Y bueno, por aquí también saludar a Luis Laguardia, que ayer fue su cumpleaños, así que felicidades, amigo. Y bueno, este caso, voy a contestar, este caso lo investigó Carlos Bogdanich, que iba a estar hoy, pero lamentablemente no ha podido por razones de peso. Y también lo investigó otro amigo del canal, como es Carlos Gutiérrez Tutor, que gracias a él, pues hemos obtenido un montonazo de información, y también a Carlos, que ha cedido toda la información, toda la documentación extra, que la iremos poniendo por aquí. Tenemos incluso los dibujos del testigo, e incluso hay un dato muy curioso, y es que el propio ayuntamiento hizo aparentemente alusión a este avistamiento en su propio escudo. Así que luego lo pondremos esto, porque la verdad es que es muy sorprendente. Y bueno, vamos a ir entrando ya un poco en faena. Y nos vamos concretamente a mediados de julio de 1990, y nos vamos a la localidad de Vistabella, en Zaragoza. Repito, es uno de los casos quizás más espectaculares de la ufología aragonesa, y hay muchos además que realmente son sorprendentes. Y bueno, ¿qué pasó en aquel julio de 90? Pues bueno, había una sequía enorme. Como bien sabréis, sobre todo los que vivís en Aragón, que aquí las sequías, sobre todo en verano, son bastante típicas, y que en muchas ocasiones es costumbre, en los pueblos sobre todo, ir a regar por la noche. Yo mismo, en mi propio pueblo, he tenido que ir con mi abuela
hacer, bueno, las costumbres del campo por la noche. Y es algo muy típico de lo que aquí pasa por debido precisamente a la falta de lluvia y sobre todo pues en ciertas partes de Aragón. Esta vez fue algo bastante generalizado y ya no se concretó en algunas zonas como muchas veces pasa. Y bueno, pues nuestro protagonista, que es Pedro Orós, pues había sido pastor muchas noches, entonces era un hombre valiente, un hombre ya que estaba acostumbrado a la soledad de la noche y bueno, pues no le importó en absoluto el pasar pues otra noche más, ¿no? Como tantas había pasado, eh, allí a la luz de la luna, a la luz tranquila de la noche. Y la verdad es que es algo que a veces es necesario también. A veces es muy, muy necesario también de vez en cuando estar tranquilo uno con sí mismo, ¿no? Aunque sea trabajando en el campo, pero viene bien. Y bueno, nos vamos a centrar también dónde está la localidad de Vistabella. Pues concretamente está en la Nacional, bueno, cerca de la Nacional 330, dirección Valencia, y está concretamente en la provincia de Zaragoza. Bueno, de hecho está aproximadamente cerca de Cariñena. Yo mismo he trabajado por aquella zona, he estado muchos años trabajando por allí y bueno, es una zona realmente recomendable, sobre todo por los vinos. Cuando vas a dirección Cariñena, los vinos son fenomenales. Y bueno, pues nuestro querido Pedro, a eso de las 10 de la noche, se dirige hacia su campo y bueno, pues empieza allí a hacer sus labores típicas, ¿no? Del riego. Y esto a las 12 de la noche, su hermano se acerca por orden de su mujer de que, bueno, pues para llevarle la típica comida, el bocadillito y comer caliente, ¿no? Por lo menos. Bueno, el hermano llega a eso de las 12, 12 y media, cuando ya pues estaba Pedro allí en plenas faenas y de hecho Pedro, que es muy aragonés, porque esto es típico de los aragoneses, no nos gusta dejar las cosas a medias. No, y con eso digo que dijo, anda, deja el bocadillo por ahí y ya me lo cenaré cuando sea. Y tú vete para casa. Típico aragonés. O sea, no, no hay que dejar nada a medias. Y bueno, pues ya pasaba la noche, ¿no? El hombre pues hacía una noche tranquila, típica veraniega. Cuando eso de las 2 de la madrugada, ve algo extraño en una montaña bastante cercana. Al principio, pues él pensaba que se podía tratar de alguna broma, de algún amigo, típica de los pueblos a veces, que bueno, pues es que el tío dijo, oye, a ver si me van a estar aquí gastando una broma para que me vaya y así regar otro. Lo tienes claro, chaval. Y el tío pues siguió allí tal cual, a su quehacer y a su faena, cuando pues esta luz, por cierto, bastante, bastante brillante, se acerca a unos aproximadamente 6 metros a una velocidad desorbitada. Y bueno, pues que el tío en un principio había pensado, como bien cita aquí a Neta, que se pensaba que era la luna, o sea, que era una luna muy grande y muy rara. Pero cuando aquello se acercó, descubrió que de luna nada. De hecho, demostró tener una temperanza bastante grande para luego hacer lo que hizo. O sea, porque hace falta tener una, un carácter bastante fuerte para sobre todo actuar como se actuó. Y bueno, pues cuando el ser se acerca, Pedro se queda estupefacto, se queda pues boca abierto, como nos quedaríamos todos, y vio pues que aquello de luz extraña, bueno, pues que era algo más extraño de lo que se pensaba.
porque vio a un ser, a un humanoide, de unos 2 metros de altura, que tenía unas facciones muy similares a las humanas, pero que tenía la cabeza algo más alargada. Voy a poner ahora mismo el dibujo que hizo nuestro querido Pedro Orós para que lo veáis. Ahí está. La particularidad que tenía es que, pues bueno, además de tener esa cabeza un poquito más alargada que la nuestra, tenía unos ojos como extraños, como demasiado grandes, y que aquí parecen que sean en forma como de lágrima, ¿no? Y que además brillaban muchísimo. Tanto que, bueno, pues que era una iluminación bastante especial. La ropa le pareció, sobre todo, pues muy normal. Cosa extraño, ¿no? Porque normalmente, en muchos casos, se suele tender a que la ropa sea un poco futurista, o sea de aluminio, o sea unos trajes bastante raros que aquí no se nos ocurriría llevar nunca, ¿no? Pero decía pues que llevaba como una ropa normal de la época. Y bueno, lo que más llamó la atención es que además el ser tenía como una especie de pelo, no es calvo como en otras ocasiones, y que tenía como una serie de bombillas que le iban rodeando continuamente. Eran en torno a 10, 12 bombillas y que emitían una luz blanca muy fuerte que, bueno, pues que prácticamente iluminaba todo el campo. Y lo más sorprendente es que este ser no parecía querer transmitir un mensaje, sino que se quedó con esa cara que veis, pues continuamente viendo a Pedro. Pedro pues estaba obviamente con miedo y de hecho llegó a pensar que iba a morir. Dice, bueno, pues de alguna manera tendré que morir, ¿no? Muy típico aragonés también ese pensamiento de decir, pues bueno, pues hasta aquí he llegado. Muy típico del carácter aragonés, sobre todo de los pueblos. Pero sorprendentemente, según relató Pedro al propio Carlos Bogdanich y a Carlos Gutiérrez, al cual les agradezco enormemente que me hayan cedido toda la información para describir este caso, y yo se lo agradeceré de por vida, pues les dijo que este ser parecía como que estaba controlando sus emociones, como que ese miedo se convirtió prácticamente en una calma. O sea, como que decir, bueno, parece ser que no me va a hacer daño, ¿no? Que su intención no va a ser hacerme daño. Es lo sorprendente, ¿no? De este caso, como que parecía ser que ese miedo se iba controlando continuamente, como que a veces iba en aumento, pero luego iba como que ese ser, esa luz, esa mirada, le transmitía que se relajaba. Sorprendentemente, don Pedro, pues continuó haciendo sus quehaceres, cosa que es sorprendente porque, claro, todo el mundo, por lo menos yo, si a mí me pasa esto, yo freiría preguntas al ser, o sea, por lo menos intentaría hacer una comunicación, pero no fue así. Y yo me pregunto aquí, ¿acaso el ser intentó simplemente, pues que observar a Pedro haciendo sus quehaceres? O sea, como observar cómo hacía el riego.
Porque hay otros que, y en esto Carlos Bogdanis lo sabe mucho, y de hecho hablaremos de ello abiertamente, como que estos seres hipnotizan y se meten en la mente de quien sea para transmitir un mensaje o que hagan ciertas acciones de manera totalmente involuntaria, como que si su voluntad o su cuerpo no existiera. No sé qué pensará la gente del chat de todo esto, pero es muy sorprendente, ¿no? Que Pedro realmente se pusiera otra vez a hacer sus quehaceres del campo, a continuar con el riego, mientras el ser le estaba observando. Incluso se llegó a acostumbrar porque llegó a estar tantas horas el ser con él que se llegó a acostumbrar, eso sí, sin quitarse la azada de la mano, por si acaso, porque de vez en cuando ese miedo le iba aumentando, pero luego es como que le bajaba. Es muy llamativo eso, y yo eso me hace preguntarme eso, si este ser lo que quería realmente era ver cómo los humanos, por ejemplo, estaban trabajando las tierras, o sea, cómo se trabajaban las tierras, qué es lo que hacían, como es que si lo estuviera estudiando de alguna manera, sin querer interferir en lo que el propio Pedro estaba haciendo. No sé qué pensaréis por aquí, no sé si tendréis alguna pregunta de momento, la gente del chat. Veo que no, ya veo que hay mucha gente por aquí, así que muchas gracias por estar aquí conmigo en este... La verdad que es un día especial para mí. Por aquí dice Aneta, a mí lo que más me impresionó de este encuentro es que el bueno de Pedro no sentía miedo cuando ocurrió. Realmente, al principio sí, pero luego no. Y de hecho, eh, luego comentaremos un poco las experiencias que tuvo después, porque tuvo una serie de sueños, pero eso lo iremos comentando un poquito más tarde, porque es verdad, él cuando, de hecho, se siguió continuando como si estuviera él solo, o regando el campo y haciendo, pues, las típicas labranzas, ¿no? Y es lo sorprendente de este suceso. Y bueno, por aquí, a ver quién hay más por aquí. Bueno, está Spirit Investigación también, Luis La Guardia también, que algún día contaremos el ovni que vio Luis La Guardia. Algún día lo contaremos por aquí. Bueno, y bueno, lo sorprendente que este ser, además, cuando Pedro lo empezaba a iluminar, porque claro, de vez en cuando lo iluminaba con la linternita o el foco que tenía, pues claro, parece ser que al ser no le gustaba tanto, no le gustaba nada. Y cuando este se veía reflejado por la luz de la linterna de Pedro, cambiaba a un tono rojizo, a un tono como de mala leche, de mala hostia, como diciendo, no me enfoques, que me enfado y la voy a liar. Porque además relató de que cuando se le enfocaba movía los labios, haciendo así, como algo así, y que te cambiaba pues a ese tono como rojo, de enfado, esa cara de mala leche. Y obviamente cuando ya veía esa reacción en varias ocasiones, obviamente dejaba de iluminarle. Él siguió como si nada y a las 3 de la mañana aproximadamente, pues decidió hacer un descanso. En ese descanso, pues empezó a comerse la cena y el ser todavía seguía ahí. Y el tío pues se puso pues tan cómodo comiéndose su bocadillo y el ser todavía seguía allí observando y de repente pues se escuchó como unos sonidos, como tres golpes así a un metal. No supo qué era porque él no tenía metales alrededor, y menos uralita, que es lo que sonó. Y bueno, pues que él rápidamente observó al ser y vio que no se había movido en absoluto.
vio que el ser continuaba allí y que seguía, pues, observándole, mirándole de una manera muy fija, muy extraña, pero seguía ahí. Y Pedro, pues bueno, terminó de hacer, bueno, de comer y siguió. Y a eso de las 5 de la mañana es cuando ocurre el siguiente evento con Pedro. El ser todavía seguía ahí a las 5 de la mañana, 3 horas observando a Pedro que tuvo ese contacto con este misterioso ser. 3 horas. Y en un momento dado, cuando Pedro ya se disponía a finalizar lo que estaba haciendo, pues bueno, levanta la cabeza y ve como el ser levita, está levitando, porque además, otra cosa que nos contó, ¿por qué se ven estos como matorrales? Porque una parte del cuerpo, él no podía ver el cuerpo completo, le tapaban una serie de zarzas que le impedían ver eh, todo el cuerpo hasta que el ser empezó a alejarse. Y bueno, pues de repente, pues levanta, como he dicho antes, levanta la mirada y de repente ve al ser que empieza, que estaba como levitando y que se aleja a una velocidad exagerada, pero desorbitada incluso para un coche, y justamente desaparece por la misma montaña que había antiguamente pues aparecido. Pero lo curioso de esto es que la montaña la pasó de un solo brinco. O sea que fue como con un salto, saltó la montaña entera. No sé, me llamó mucho la atención sobre todo esto. Y bueno, estaréis pensando, bueno, este ha sido el encuentro, ¿no? Pues no, amigos, hay más, hay más, hay mucho más. Ahora luego iremos comentando, porque el propio Pedro decía que él se sintió sobre todo muy tranquilo, ¿no? Que al principio pues tenía ese miedo, ¿no? Típico de que, claro, tú te encuentras con lo desconocido y te encuentras con algo así y dices, ostras, yo sé lo que es eso porque yo me encontré en su día con un platillo no identificado, además de que he visto muchos ovnis, pero en esa ocasión, pues que es como que te quedas congelado, pero luego lo que me sorprendió es que yo, por ejemplo, me quedé durante un tiempo ahí como pensativo, en mi ocasión, pero Pedro, por ejemplo, fueron unos minutos y luego continuó a lo suyo, sin importarle que estuviera allí este extraño ser, ¿no? Esta extraña figura. Y lo que llama la atención también es que es eso, ¿no? De que se pusiera ahí a labrar, pero que él decía y atestiguaba que controlaba continuamente su emoción del miedo. O sea, como que le daba una sensación que no le iba a hacer daño. Y sobre todo destacó mucho la honestidad de Pedro. Yo que he podido acceder a algunas entrevistas, la honestidad con la que hablaba, ¿no? Con la tranquilidad que hablaba del hecho. Pero es que luego el miedo, como dijo Aneta, le vino después, días después, por diversos sueños que tuvo. Y bueno, de hecho se dijo también, una de las preguntas que yo me hice es si tuvo efectos paranormales en su casa, cosa que los investigadores me dijeron que no. Y también pregunté otra serie de hechos si pudieron describir o pudo describir que había soñado. Y lo que describió exactamente Pedro, que en paz descanse, que ya no está entre nosotros, pues que realmente no,
era con el encuentro, ¿no? En sí, que había sido, pues claro, testigo de algo extraordinario. Y bueno, pues ya dejándonos un poco la persona de Pedro, nos vamos a centrar ahora en otra persona, pero antes vamos a pasar otro poquito por el chat, que veo que están por aquí Quiromantes, muy buenas noches, Mónica Álvarez, Kiris Muñoz, que también, bueno, iba a estar hoy en cámara, pero está malita, está ahí, está ahí con su vocecita mal. Diego Jaime, buenas noches. Aneta Marc. Bueno, esto es una pregunta que yo me hago muchas veces. Y es que realmente no se sabe. Yo esto lo hablé con Manu Carballal, de que quizás nuestra mente, sobre todo en el tema paranormal, tenga mucho que ver. Pero yo me pregunto, y yo es una de las preguntas que hice a Carlos Bogdanich y a Gutiérrez, de que si este ser pudo hacer algún tipo de modificación cerebral a Pedro y que si a lo mejor luego tuvo una serie de efectos psicológicos o si poderes psíquicos, bueno, elementos psíquicos añadidos ya a su vida. Pero de eso no se sabe, o por lo menos Pedro no quiso hablar en su día. Yo no tengo información de eso, pero desde luego que, además esto también lo hablé ayer con José Vicente Iborra, de que la conciencia es vital, en cierto modo, para que se produzca el fenómeno. Es mi punto de vista personal. Habrá quien esté de acuerdo o no, pero cada vez pienso que la conciencia y una apertura mental mayor, ya no siendo creyente o no creyente, sino que se puede ser escéptico, pero tener una apertura mental a que esto pueda suceder. Y eso es vital, ¿no? Para que el fenómeno se pueda producir. Y esto es otra buena pregunta que yo me hago, pero yo creo que sí que pasan. Siguen pasando, pero lo que pasa es que no lo cuentan. Además, luego voy a contar un pequeño plus de un caso que tengo también entre manos, que sucedió en 1996 y que está relacionado con el caso de Zaragoza. Y no solo eso, sino que hubo más cositas. Iré adelantando algunas cosas que vamos a ir haciendo, porque se viene un caso fuerte, fuerte, con desaparición de testigos inclusive. Así que vamos a, daré un pequeño avance de lo que se va a venir. Pero es eso, ¿no? De que ya quizás a lo mejor no lo cuenten y también por los estigmas que hay. Hay muchos estigmas. A la gente que dice, pues yo creo en lo paranormal. A mí me ha pasado que yo decir, pues yo he tenido efectos paranormales, he tenido sensaciones paranormales y me han llamado loco. Y me han dicho, tú estás loco, tú estás mal de la cabeza, eso no ocurre, eso no pasa. Y claro, la gente muchas veces tiene miedo a contar estas cosas. Y no digamos ya cuando has tenido una ECM, que entonces ya el miedo es terrible. Primeramente porque puede ser que la ECM no sea la experiencia cercana a la muerte, no sea nada agradable y quizás pues tengas un problema psicológico grave allí. Te haya producido un problema psicológico grave y no solo eso, sino que también la gente cuando te juzga te puede producir una serie de problemas psicológicos bastante serios, bastante serios. Por eso yo tengo este canal, por eso yo tengo este espacio donde la gente puede contar lo que quiera. Una cosa es creer, otra cosa es no creer, ya cada uno que salga de su propio juicio, pero ya la cosa también es que por lo menos escuchar a esa persona, pero tampoco juzgarla, no juzgarla y siempre con respeto, eso sobre todo. Y bueno, ya volviendo otra vez al caso, nos centramos en la figura de LM.
Y digo LM porque esta persona no se puede dar sus datos, pero es de un pueblo cercano, del pueblo de Luesma, y justamente esta persona estaba circulando en el mismo momento que el humanoide desaparecía por la montaña, estaba circulando por una carretera que estaba justo detrás de esa montaña. Y esta persona contactó con Carlos Bogdanich, que le doy todo el crédito de esta información. Yo simplemente soy un divulgador, pero él y Carlos Gutiérrez es el que han hecho todo el trabajo sucio, todo el trabajo de investigación. Así que todo el mérito para ellos. Y bueno, el tema es que esta persona iba a las 5 de la mañana, iba circulando por esta carretera que dirigía creo que desde Vistabella hasta Luesma. Bueno, se dirigía a su casa, ¿no? Y cuando de repente vio una luz en la montaña, como que bajaba y como que estaba casi ya al borde de la carretera. El tipo pues se extrañó, obviamente, y pegó un volantazo exagerado, casi se accidenta, cuando vio que lo que era una luz extraña, pues era un ser de 2 metros que estaba levitando y que era exactamente igual como lo describió Pedro Ros. Al fin y al cabo, era la misma montaña que Pedro había visto que estaba saltando el ser, y justamente pues esa montaña también, esa otra persona lo vio como bajaba hacia la carretera. Y bueno, pues el tipo, obviamente, y aquí es donde viene otro de los puntos fuertes de este caso, y que esta es la parte más desconocida de este suceso, además de otra que voy a contar, que tiene que ver con el humanoide, y es que, pues el tipo, cuando se dio cuenta, obviamente, se pegó un volantazo, pegó un frenazo, casi se mata, o sea, casi se pega una hostia y casi tiene un accidente. Y de repente, pues bueno, vio eso y empezó a acelerar todo el coche lo que podía. Y, y bueno, pues vio cómo, esto es increíble, vio cómo el ser empezó a perseguir el coche, empezó a seguirle. El tipo, pues claro, estaba muy nervioso, estaba con mucho miedo y la verdad es que iba pues a 200 por hora por la carretera intentando llegar a casa lo antes posible. Hubo un momento que ya consiguió darle esquinazo, consiguió pues alejarse de este ser y bueno, pues entró en casa y nos contó, bueno, le contó a Carlos que se encerró en casa, encerró el coche y no volvió a salir en todo el resto del día. Tenía miedo a salir, cogió miedo a salir a la calle y por miedo a encontrarse con este ser, con esto que le había perseguido. Y la verdad es que claro, es que es como reaccionaríamos la mayoría de la gente. Por eso comprendo también a esta persona, ¿no? Sin embargo, pues Pedro reaccionó de aquella manera. O sea, reaccionó de aquella manera tan tranquila. Sin embargo, pues este chico, pues que reaccionó de aquella manera tan violenta, claro, y vas conduciendo. Y esto me recuerda a otro caso que yo mismo he investigado, otro suceso que si queréis lo cuento, si da un poco de tiempo. Pues que, claro, te encuentras con eso, con ese ser, con esa luz, y luego te encuentras con un ser con una cabeza alargada, con ojos de en forma de lágrima, etcétera, etcétera, pues obviamente te asusta y sales chillando rueda como puedes. Por aquí he visto una pregunta que han hecho, voy a marcarla, que creo que la ha hecho Rodrigo Canales, que es si Pedro Ros tuvo alguna alteración física. Lo desconozco. La verdad es que se desconoce, o por lo menos no lo ha contado, pero sí que ha habido alteraciones de medición en el campo donde se produjo el suceso. Sí que ha habido radiación en ese campo. Y esto lo sé porque me lo han confirmado los propios investigadores que se hicieron estas mediciones
y que además se descubrió, gracias a este suceso y a las mediciones que se hicieron de radiación, se descubrió pues que esta zona es rica en uranio, o sea, como que tenía uranio cercano. Entonces, claro, no sé si a lo mejor sí por las mediciones salió el uranio que tenía cercano o si pudo ser por este efecto, pues, extraño, ¿no? La verdad es que es un suceso raro, pero no acaba aquí realmente. No acaba aquí realmente porque hay más, hay mucho más. Y es que, pues, son varios testigos los que vieron esta, este ser, porque desde el pueblo también se vio que esto lo voy a contar porque se vio a medianoche, justamente 2 horas antes de que Pedro tuviera el contacto. Y fueron varios testigos del pueblo, que como típicamente en Aragón se hace muchas veces en noches de verano, se hace el típico tomar la fresca, que es salir a la calle, estar con tus amigos, ahí charlando, bebiendo tus cervecitas, tus refrescos, etcétera, pues hasta bien entrada muchas veces la madrugada. Porque aquí en Aragón el calor es bastante asfixiante y pues bueno, pues viene bien salir un poquito, ¿no? A estar a la fresquita. Y bueno, pues el caso es que varios testigos vieron como una luz, como que bajaba del cielo y se posicionaba en un cerro, como una luz muy brillante, se bajaba y se posicionaba, ¿no? Como que una luz estaba bajando del cielo. Bueno, pues no le dieron más importancia hasta que luego pues ya supieron de todo el suceso que había habido con Pedro Ros. De hecho, os voy a contar una pequeña anécdota que os va a gustar y es algo sorprendente. No sé si tengo aquí la imagen. A ver, creo que sí. Aquí está la imagen. Y es que, bueno, fijaros un poco en el ser. Y ahora, fijaros en esto, estas bombillitas, y fijaros en el escudo del pueblo donde sucedió. Fijaros. Pues concretamente el ayuntamiento, el escudo, ¿vale? El escudo del... Sí, sí, lo dicen por aquí, hostia, hostia. Sí, hicieron referencia al suceso en el escudo. Hicieron referencia a esa aparición antropomorfa. Es curioso, es curioso, es curioso, pero para que veáis hasta qué grado alcanzó en los años 90, sobre todo, en la ufología y las creencias de la gente sobre este suceso. Porque es que fue testigo casi todo el pueblo, pero quien tuvo el contacto fue un vecino del pueblo precisamente, y al cual pues se le ha dado siempre una máxima credibilidad sobre todo. Sí, dice, pero eso es un árbol, pero fíjate aquí en esto. Y ahora fíjate, es una cierta relación también, bueno, también por esto también, es una cierta relación en cierto modo hacia la aparición del ser. La fecha exacta, sí, sí, de hecho dicen que sí que se parece a un halo, y la fecha exacta no se sabe, realmente no se sabe, pero fue a mediados de julio de 1990. No se sabe la fecha exacta ciencia cierta, o por lo menos yo no la he conocido. Pero la verdad es que sí, fue un caso de bajo perfil. Bueno, de bajo perfil según, porque cuando salió este caso aquí en Aragón,
y en España se habló muchísimo. Y como no existían las redes sociales, pasa como en muchos casos, sobre todo aquí en Aragón, que luego no solo quedan archivados en el archivo histórico de algún investigador y solo quedan en ciertos, en ciertos, a lo mejor, pues a lo mejor algún programa de radio del año La Pera y quedan en archivos históricos. Por suerte, hay mucha gente como Carlos Gutiérrez, que lo han sacado en su libro La guía turística, bueno, la guía misteriosa de Aragón, que lo recomiendo, lo tenéis abajo en la descripción para poder comprarlo y lo tenéis tanto en Amazon para comprarlo en forma física, tanto en ebook, si os interesa más en ebook, para la gente del extranjero. Yo lo recomiendo porque hay muchos casos que se están contando allí, muchísimos de alta extrañeza y de hecho yo ya tengo programado contar otro también con el permiso de Carlos, porque este caso yo lo viví de cerca, además sucedió cerca de mi casa y es un caso también espectacular de una muerte misteriosa que hubo que bueno, que no sabemos lo que pasó. O sea, no se sabe lo que pasó. Bueno, Luis Laguardia además sabrá de este caso también, sabrá de este caso que es un caso espectacular, el caso de Miguel Ángel, ese objeto que aparece, le atraviesa la cabeza a alguien y desaparece. O sea, además en medio de una caravana con coches parados, no había camiones, no había movimiento, no se estaban moviendo apenas los coches y ese objeto apareció, rompió el parabrisas, mató al conductor, salió por la parte de atrás del coche, pegó un golpe en el maletero y creo que otros tres en lo que es el asfalto, dejando marcas, y luego desapareció. Nadie lo encontró el objeto que fue, y según los testigos fue como una barra triangular que apareció y desapareció y nadie la volvió a encontrar. Casos misteriosos así en Aragón han ocurrido muchos, así. Pero claro, quedan todos en los archivos históricos y claro, pues luego hay que indagar un poquito, hay que investigar, sobre todo la palabra investigar. Y yo gracias a eso, a que hemos ido investigando, hemos ido haciendo contactos también, hemos conseguido ya un gran cupo de casos de aquí de Aragón que va a haceros las delicias porque los iremos contando también muchos. Y de hecho hoy me han dicho de otro caso que sucedió en plena ciudad. Y bueno, hay mucha casuística aquí que hay que contar. Pero antes quiero agradecer a Constructora Kovacevic. No sé en qué moneda está, así que bueno, muchas gracias, pero se agradece cualquier donación. Yo tuve un par de encuentros, pues si quieres contárnoslo aquí en el chat, aquí todos te escuchamos, somos todos amigos de la ufología, así que estaríamos encantados de contárnoslo, bueno, de que nos lo cuentes y de escuchar, sobre todo. Por aquí dicen algo muy interesante. Sí, el Moncayo es zona caliente. Así es. Así es. Y además ya no solo de lo paranormal, sino que allí ha habido hasta 11 accidentes aéreos. Es la montaña de Europa, creo que con más accidentes aéreos. Hay hasta 11 aviones que se han estrellado allí, en el Moncayo. Y muchos bajo que las brújulas se les volvían locas. Directamente se le volvía el aparataje loco y adiós. De eso sabe mucho Rubén Aybar, que le mando un fuerte abrazo. Él ha hecho un gran trabajo sobre esto y bueno, la verdad que el trabajazo que ha hecho sobre el sanatorio de Agramonte y sobre el Moncayo es espectacular y de hecho me pasó un montón de documentación hace ya un tiempo sobre todos los accidentes aéreos y yo flipé, o sea, yo aluciné. Y es más, le animo y le digo desde aquí, escribe un libro, amigo, escribe un libro porque de verdad que va a merecer la pena. Va a merecer la pena y desde aquí tendrás todo nuestro apoyo, Rubén. Escríbelo porque va a merecer la pena con todo el trabajo que has hecho y con toda la documentación que tienes. Desde luego que yo por lo menos lo leeré si lo haces. Y te lo he dicho muchas veces, hazlo porque merece mucho. Y además también aquí ha habido casos realmente espectaculares. Hace tiempo contamos el de Rodén, también, el contacto con un humanoide
con un ser de luz también, por parte de un famoso empresario, cuyo nombre no podemos dar, pero que además nosotros fuimos testigos también de un objeto en forma de huevo. Bueno, fue testigo mi compañero Luis Laguardia, que fue testigo conjuntamente con Juan de Puerta al Pasado, que vieron algo realmente increíble. Fíjate, Kou, lo que dices por aquí, el triángulo asesino. Solo hay que ver el accidente que ocurrió en Borja, en una montaña cercana a Borja. Allí ocurrió un accidente gravísimo y bueno, pues solo hay que ver que esa zona, porque tiene muchos accidentes aéreos, esa zona. Ojo, ojo al dato, porque es un punto bastante caliente. Y bueno, ya volviendo otra vez al suceso de Vistabella, ya dejamos atrás un poco lo que es la explicación de LM, que fue gracias a Carlos Bogdanich, que bueno, pues además me recuerda a otro suceso que hablaremos también en futuros directos, porque hice una entrevista sobre una persecución ovni que hubo en Monegrillo. Estoy haciendo entrevistas sobre el caso que hubo, los sucesos ovni que hubo en Monegrillo durante varios días y que tienen relación con los sucesos ovni de aquí, de Zaragoza, que ocurrieron justamente casi un mes antes del suceso de Monegrillo. Os va a gustar lo que viene de allí. Y me recuerda mucho a eso, ¿no? Que también hubo una persecución ovni, esta vez en Monegrillo fue a un hombre ya mayor, que, bueno, pues le persiguió como un objeto cuadrado y que ese objeto le llegó a manipular la radio y que incluso la radio le hacía interferencias y que llegó el coche como a hacer cosas extrañas hasta que al final en el pueblo de Farlete, si no recuerdo mal, según dijo, le consiguió dar esquinazo y pudo luego ya volver hasta su casa. Y esto me recuerda mucho a esto, ¿no? De que de repente, pues este chico de Luesma se cruzó con el ser, empezó a meterle leña al coche, casi se accidenta y vio cómo el ser le estaba persiguiendo. Y el chico corre que corre hasta que consiguió darle esquinazo y dejarlo de lado, dejarlo atrás, o quizás el ser ya se aburrió de perseguirle y prácticamente se encerró en casa y no volvió a salir en prácticamente todo el día. Pero luego encima, alabando encima estos dos sucesos con el humanoide, todo el pueblo, prácticamente, gran parte del pueblo de Vistabella, vieron como una luz bajar. Y la verdad es que es sorprendente también, que da mucha velocidad a lo que luego relataban Pedro y el otro chico LM. Pero es que hay más. Desde Zaragoza, concretamente desde el barrio que os estoy hablando, desde el barrio San José, y lo digo abiertamente, desde el barrio San José, una persona que también quiso guardar el anonimato, esto se lo contó lo tenemos también la información gracias a Carlos Gutiérrez y a Carlos Bodanich, pues que estaban tomando la fresca típico que he dicho antes de la gente de España, de la gente sobre todo de Aragón, y que estaban tomando algo en una terraza cuando vieron una luz muy brillante en el cielo, que incluso con las luces de la ciudad, que normalmente las estrellas no se ven, pues destacaba, o sea, se veía, en dirección hacia la Nacional 330, dirección hacia Valencia, bueno, la zona de Cariñena además, que es donde precisamente está el pueblo de Vistabella. Y eso fue alrededor de las 12 de la noche también, o poco antes. Otra persona desde la misma ciudad también, pero no dijo del barrio, también vio esa misma luz en dirección hacia Cariñena por la carretera. Pero es que luego hubo otra persona que eh, también lo vio, que creo que iba por la carretera, según pude atestiguar, según pude averiguar. Esta persona iba circulando
y vio también que iba esa luz. Entonces ya estamos hablando de que son ya bastantes testigos del suceso. O sea, que ya no son solo ni uno ni dos, sino que son varios más. No se puede contar el número total de testigos, porque claro, del pueblo no sabemos cuánta gente lo vio. No se sabe a ciencia cierta. Yo, de hecho, os animo también a que un día, si queréis, podemos hacer un directo desde el pueblo y hacer entrevistas a la gente que quiera participar de allí del pueblo, a ver qué nos pueden contar, qué nos pueden decir de este suceso, tal como se está haciendo en Monegrillo también. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención, pero sobre todo por lo que viene ahora la información. Esto es clave porque Pedro Ros, como dijo antes Aneta, tuvo miedo días después. Y es que tuvo una serie de pesadillas en relación al encuentro que no pudo realmente... bueno, es que de hecho no las quiso contar, creo. No las quiso contar. Sino, pues que Carlos, ambos Carlos, cuando lo vean, pues que me lo confirmen, por favor. Porque sí que me confirmaron eso, que tuvo una serie de sueños, pero que bueno, no, al parecer no los contó, no los relató. La verdad es que es muy llamativo, porque claro, durante el momento tú no tienes miedo, pero después sí. Y yo me pregunto si a lo mejor, como por ejemplo ha dicho muchas veces el doctor Gary Nolan, que recomiendo la entrevista que le hicieron en La Señal, pues que parece ser que estas personas que tienen encuentros es como que tienen una modificación cerebral. Habría que haber estudiado, claro, yo en aquellos años no se sabía, obviamente, ¿no? Quizás no se sabía esta información, pero se hubiera sido interesante saber si Pedro tenía esa modificación cerebral o, bueno, lo que contó el doctor Garinola, ¿no? Hubiera sido interesante. En el caso de LM hubiera sido más complicado porque estaba en el coche, pero hubiera sido curioso. Lo que sí que me confirmaron las personas que han investigado este suceso es lo siguiente, es que se han hecho mediciones de radiación en el campo, se hicieron una serie de investigación de campo allí en el lugar y bueno, pues se encontraron radiación por la zona donde ocurrió el encuentro de Pedro Ros. Y es aquí donde la cosa se pone un poco más interesante, pero también hay que decir que gracias a esto, y quizás a lo mejor también hagan esta referencia al, al suceso desde el ayuntamiento, porque encontraron como una especie de uranio, bueno, de un material que emitía radiación y que esa zona precisamente es rica en ello. Es algo realmente sorprendente, ¿no? Que llama mucho la atención. Y bueno, no sé si tendréis alguna pregunta por aquí. A ver, vamos a ver quién hay por aquí. Está Cris Muñoz, Marilu, gracias, bueno, gracias amigas, aquí se están saludando. Aneta, sí, pero hay que separar testigos que vieron una luz y del Pedro que tuvo encuentro. Sí, exactamente, con un humanoide con llamas alrededor de su cabeza. Jolines, sí, realmente. O sea, los unos son testigos realmente. O sea, los unos solo vieron la luz y luego el otro pues vio el ser con el coche. No tuvo un contacto. Pero al que habría que hacer a lo mejor un estudio más profundo, en ese caso, si se hubiera sabido la información de Gary Nolan por aquellos años, hubiera sido el propio Pedro quien hubiera tenido esas modificaciones genéticas. Es la sensación que yo tengo. Y él describía que tenía como 10 a 12 bombillitas alrededor. Es que es muy llamativo este caso. Por aquí, a ver que está Quiromantes también. Muy buenas noches. Es así, Chris. El agua de elementos, el ovni que vi fue un valle siguiendo. Bueno, pues sería bueno un día que me lo cuentes.
porque me interesan estas historias. A ver quién está por aquí. Nanu también. A ver, Remika Urbex también está por aquí. Muy buenas noches. En Linares ocurren avistamientos y otras cosas. Me las ha contado un amigo. Sí, en la zona de Andalucía, que los adultos mayores les han contado. Sí, además de que allí hay un sitio paranormal bastante fuerte, bastante potente. No me llama la atención las zonas calientes, porque estos seres buscan tanques de agua, yacimientos minerales y metales. Quizás a lo mejor esa sea la explicación, ¿no? De que se viera allí este ser y que luego descubrieran este material por las mediciones. Quizás. Y que además voy a contar algo que conté ayer en el programa de Juan José, bueno, de José Vicente Iborra, que las zonas con agua son las más propensas a que se produzcan fenómenos paranormales. O sea, las zonas donde hay riachuelos cercanos o donde ha habido mucha humedad o incluso hay un pantano y ocurre una desgracia, es donde más propenso se produce el término de las psicofonías. Una explicación que dio Pedro Morós fue que son portador, o sea, es un portador muy valioso. De hecho, a mí me pasó en el camping de los Alfacs, que obtuve una de las mejores psicofonías precisamente en la zona del embarcadero. Tocayo, la doctora Kovacevic tiene que contar su experiencia en un directo. Sí, pues estaría interesante, o sea, que se contacte conmigo, o sea, yo estoy, como digo claramente, en Facebook, en Instagram me puedes encontrar como Diego Urbex 88 y bueno, pues si conoces a Diego Jaimes, que te pase mi número y perfecto, o sea, y nos ponemos de acuerdo y me cuentas tu experiencia y bueno, pues ahí lo contamos. Del Moncayo es una zona caliente, sí, como lo hemos dicho antes. Además, hay una noticia nueva con respecto al Moncayo que lamentablemente tengo que dar. Y bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Aquí en Aragón hay muchas cosas, como digo. Y bueno, con respecto al Moncayo, también quería saludar antes que nada a Raquel Méndez, que está por aquí, a Robert, y también a Rox, a mi amiga Chio. También Sánchez, también. Buenas noches. La otra tarde, desde mi balcón, vi un objeto que estaba volando junto a un avión comercial. Hostia, y tanto en fotos como en vídeo se aprecia la forma del avión con el chorro y una orbe. Bueno, pues sería interesante, ¿no? Para analizarla. Nosotros conocemos a gente experta en el tema para poder analizar, así que nos la puedes hacer llegar y eh, por favor, Chris, si puedes poner mis redes por aquí, o Reina, o Diego, quienes estéis, que pongáis mis redes por aquí para que nos contacten la gente que quiera contarnos algunas de sus experiencias. Y bueno, pues como decía antes del Moncayo, lamentablemente estos días recibí una noticia muy mala y es que el sanatorio de Aramonte en parte se ha derrumbado. Así que bueno, pues es una mala noticia que ha habido parte del sanatorio que se ha caído abajo y aparentemente, según dijeron, fue por un terremoto que sucedió no hace muchos días, hace cosa de un mes, de 4,8 y bueno, pues la estructura ya sabéis que está muy mal, no hace falta decirlo, todo el mundo que hemos estado allí y y eso es muy triste que un lugar para mí tan emblemático, donde he pasado tantas noches, pues que le haya pasado este fin y es muy triste. Y bueno, pues ya hemos contado un poquito este caso. No sé qué conclusiones tendréis. Yo creo que hay muchas preguntas todavía por hacer y creo que haré una segunda parte sobre este caso porque me gustaría esperar un día a los dos investigadores que hicieron eh, todo el trabajo y poder preguntarles. Yo recomiendo sobre todo su trabajo, el de Carlos Bodanis y el de Carlos Gutiérrez Tutor. La verdad es que es magnífico. Y, y bueno, pues voy a adelantar un pequeño suceso que vamos a contar próximamente en el canal. Y es un suceso que ocurrió en Lituania hace ya unos cuantos años, en el año
bueno, a mediados de los 90, y en el cual pues están involucrados oficiales de policía que avistaron un objeto volante no identificado casi a ras de suelo y que este objeto volante en la ciudad de Nemesis, cerca de Vilnius, aplastó prácticamente parte del césped en un radio de unos 10 metros. Voy a contar un poco brevemente. Estas personas, de hecho, han sido prácticamente juzgadas han sido prácticamente, fueron muy juzgadas en aquellos años, pero bueno, debido luego al suceso que ocurrió en Zaragoza, em, hay bastantes relaciones. He podido contactar con investigadores lituanos que me han ofrecido bueno, información de primera mano. O sea, me la han dado sin ningún problema y de hecho estoy esperando para ver si pueden venir por aquí a hacer una entrevista sobre este caso y contrastar ambos casos porque pude averiguar qué policías fueron los que están metidos en el ajo. El ex jefe también hemos logrado más o menos el contacto, por lo menos por la zona donde es, y estamos buscando la forma de vía email contactarle al ex jefe de policía de aquellos años, porque el testimonio de este ex jefe de policía al principio dijo que este suceso realmente eh, había sido algo explicable, algo razonable, pero cuando se jubiló cambió totalmente el, la forma, el testimonio, lo cambió. Y cuando se jubiló dijo textualmente que los policías estaban en su sano juicio. Así que eh, estamos intentando contactarle, a ver cómo lo podemos lograr y a ver si los policías, porque los policías los hicieron desaparecer, desaparecieron del foco público, no se ha vuelto a saber nada de ellos desde hace muchos años y digamos que no, incluso parece ser que se cambiaron de nombre, etcétera, 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 según contaron los investigadores lituanos, pero este ex jefe de policía ha atestiguado de que esos policías existieron porque se llegó a dudar incluso de la existencia de estos policías, pero que existieron, que había expuso pruebas y que estaban en su sano juicio, que incluso se les hicieron una serie de pruebas mentales, psiquiátricas, y que todas habían descrito que lo que vieron era real y que lo que habían visto, pues bueno, que estaban completamente sanos de mente, que no tenían ninguna alteración. Y estas personas estuvieron a escasos 20-30 metros del objeto y cuando vieron que salió a una velocidad desmesurada y salió completamente a una velocidad pues, de vértigo hacia Vilnius. Y 4 días después, pues una esfera de similares características se vio en Zaragoza y que además desde el aeropuerto de Zaragoza nos confirmaron de que hubo interferencias ese día. Hubo interferencias de radio y esta información es nueva y que, bueno, pues ese objeto iba como cambiando de sitio. O sea, iba como posicionándose aquí, luego se alejaba, se acercaba otra vez, emitía pulsaciones y como que esa bola por dentro tenía como si fuera otro objeto que se iba moviendo también, algo muy raro, muy extraño. Por aquí nos dice constructora Kovacevic, muy buenas noches también. Yo feliz les cuento las experiencias, estas son despierto y dos de ellas con testigos. Un abrazo. Pues aquí ya han puesto mi Instagram, por aquí. Lo han puesto antes Reina Zombie, así que si lo podéis volver a poner, genial. Por aquí dice Rodrigo Canales, en aquel mes de julio del 90, el caso, sí, era escasa además. Y además, voy a decir esto. Según dicen que no, que lo que él contaba
Es que además, voy a decir, es que son 2 personas los que vieron el ser, son 2. O sea, lo cual le da un mayor, veracidad al caso, porque no solo fue Pedro Ros, sino que después, cuando el ser desapareció detrás de una montaña, en esa montaña precisamente circulaba una carretera y otra persona lo vio allí, en la carretera, que incluso casi se accidenta y este ser aparentemente le persiguió. Entonces, claro, ya serían 2 personas, por lo menos que vieron al ser, más luego los testigos que vieron aquella luz, tanto en Zaragoza como en la carretera, como en el propio pueblo. O sea, son varios testigos lo que hay. Para eso os recomiendo sobre todo el libro de la Guía Misteriosa de Carlos Gutiérrez Tutor. Lo recomiendo abiertamente, donde hay mogollón de información del caso también y que gracias a él pues lo hemos podido contar. Os lo recomiendo, que está aquí abajo en la descripción, tanto en ebook como en versión física. Y la verdad es que es lo llamativo, ¿no? Este caso, porque uno puede pensar que cuando una sola persona puede ser, habría que estudiar ya su forma, también qué vida lleva, etcétera, que además la vida en los pueblos es bastante tranquila. Eh, qué vida lleva, qué situación ha tenido, si tiene alguna situación, pues, de peligro, etcétera, etcétera. Eso podría ser para una situación, pues a una persona, pues bueno, habría que hacerle un estudio de estrés, pero es que en este caso fueron 2 personas. Y claro, es ahí lo, lo curioso. Sí, tengo un correo, lo voy a poner aquí ahora mismo, ¿vale? Tengo un correo electrónico, lo pongo aquí ahora mismo, así que aquí lo podrás anotar, ahora mismo lo pongo para que puedas contactarme. Aquí, aquí lo tienes, Constructora Kovacevic. Este es mi correo electrónico, ¿vale? Así que yo estaré encantado de atenderte y de escucharte. Y bueno, pues la verdad que un placer, ¿no? De escuchar tu historia. Y bueno, el tema es eso, ¿no? De que fueron varios testigos, realmente, que no solo fue uno. Pero claro, obviamente, claro, si fuera uno, habría que también tener un poco la posibilidad de que fueras 3. Pero claro, habiendo sido más, pues es lo raro, es lo extraño. Pero agradezco tu punto de vista, Rodrigo, porque es que además, sí, que se estaba, y además aquí, lo digo abiertamente, aquí en Aragón las sequías son habituales. O sea, los veranos aquí son hiper mega calurosos, de más de 45 grados, y las sequías son muy habituales aquí. De hecho, en la zona de Monegros es una de las zonas que menos llueve de Europa. O sea, allí no llueve prácticamente, ha habido años que ni siquiera ha llovido en todo el año, prácticamente. Entonces, claro, son zonas muy, 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 muy secas, muy malas, sobre todo para las plantaciones y todo eso, son donde las sequías son habituales. Además de Monegros, otro lugar donde ha habido muchos testimonios. Por aquí dice Belén Delgado: muchos tienen la idea romántica de que no son hostiles porque ya hubieran acabado con nosotros, pero todos estos testimonios no dan ejemplo de ello. Somos manipulados a su antojo. Es posible, porque además el caso por ejemplo, los casos de Brasil, allí parece ser, y lo digo con conocimiento de causa por investigadores brasileños que nos han cedido muchos casos de allí, pues que ayer lo que es el fenómeno se comporta de una manera muy agresiva. Muchas gracias, Damián. Encantado de haberla escuchado, de escuchar y de leer tu historia. Y bueno, la verdad es que ya habiendo contado un poco el caso, hoy quería hacer un directo cortito. Hemos estado mucha gente, unas 40 personas prácticamente, hemos llegado. Y la verdad es que, bueno, por aquí cuenta con una bromita. Los políticos deben ser aliens. No, 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 no,
no sería descartable tampoco, ¿eh? No sería descartable tampoco, porque hay alguno que, bueno, sobre todo aquí en España, hay alguno que telita. Pero bueno, ha sido un placer para mí estar aquí, lo hemos hecho hoy solo y bueno, pues espero, Chris, también que te recuperes pronto de tu tos, que te espero por aquí también más aquí como voz del chat. Y también pronto, voy a decirlo así, aunque ella no lo sabe, a Nanu también la tendremos un día por aquí de voz del chat, ya que lo he decidido así también. Estará ella también turnándose con Chris, con Diego Jaimes, etcétera. Dice, pero ¿cómo que acaba ya? Sí, claro que sí, claro que sí. Vamos a acabar ya porque hoy lo quería hacer cortito para que hubiera más, a ver, un poco, claro, porque el caso pues tampoco da mucho más de sí, ¿no? Pero si me he tomado 3 cafés, bueno, pues eso ya te lo vuelves a ver otra vez. Bueno, grupo de WhatsApp no tenemos, aunque me lo han pedido mucho, pero sí que tenemos una comunidad de Facebook. Si la podéis poner, la comunidad de Fenómena en Español, que es la que compartimos con la revista. Eh, y bueno, muchas gracias otra vez, Constructora Kovacevic. Muy buena. Muchas gracias por esa tercera donación. Listo, pasado el correo. Saludos, muchas gracias. Y de corazón, porque esto es lo que hace crecer sobre todo el canal. Y bueno, pues también quiero decir que próximamente ya vamos a estar en Demonios. Vamos a volver ya tras haber solucionado ciertos problemas del ordenador en mi habitación, unos ciertos problemas de micro. Vamos a volver ya con Carlos Yorchuk y voy a dar un avance de lo que se está montando para diciembre. Va a haber un debate en el cual voy a también a pedirle a Chris que esté, en el cual pues van a estar, según mi idea, estarían Manuel Carballal, estarían Carlos Yorchuk y si se puede también Rodrigo Fuensalida. Y es posible que le diga también a nuestro amigo de la señal, Fernando Hildebrand, para que se apunte para un debate, una charla ufológica sobre UAPs, sobre todo lo que ha sucedido en el año, un montón de cosas. Una charla pues entre amigos para dialogar, para exponer casos, para exponer puntos de vista y sería para diciembre. Para diciembre se está diciendo, de hecho Manu ya se ha apuntado al batallón, Carlos también, así que vamos a hacer algo. Pablo Vergel lo tengo en mi lista, lo tengo en mi lista. Y sí, va a ser un viernes, Aneta, sé que va a ser un viernes porque quiero que estés aquí también. Quiero que estés aquí. Así que bueno, ha sido un placer, amigos. Hoy ha sido cortito, pero intenso. Como digo, espero que os haya gustado mi manera rústica, aragonesa, con este acento, el narrar. Se ha mantenido toda la gente, así que eso es que os ha gustado, eso es que os gusta esta vocecilla que pongo. Y bueno, la verdad es que ha sido, ha sido un placer. Por aquí dice Belén, sí, ahí donde esté Carballal, debate guerrero siempre. Y tanto, y tanto. Hay que vean el de investigación PSI, donde Manu estuvo en plan guerrero, pero eso sí, de muy buen rollo. Al final estuvimos hasta contando chistes, un poco en relación a la ufología y bueno, a la ufología y lo paranormal. Y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Manu se lo pasó de miedo, yo me lo pasé de miedo y vamos a decir lo de buenas noches, Miss. Yo muchas veces se lo digo. Buenos días, Miss. ¿Qué tal, Manu? La verdad es que Manu es un gran tipo que a mí me cae fenomenal, aunque tiene sus ideas muy claras en ese sentido, pero es abierto al debate y la verdad es que se ha declarado incluso fan del canal, posiblemente nos esté viendo. Y la verdad es que yo se lo agradezco mucho que me diese esa oportunidad, sobre todo. Al igual que a todos los que han estado aquí y todos los que van a venir.
Y bueno, que den esta oportunidad a esta humilde persona. Y además, se me olvidaba, vamos a hacer un pequeño anuncio, y es que se va a presentar el 15 encuentro Enigmas de la Ciencia aquí en el canal. Se va a hacer concretamente, si no recuerdo mal, la presentación el día 3, aunque falta confirmar con las personas, con las personas implicadas, pero el día 11 de noviembre estará Aldo Linares aquí en Zaragoza, estará en Pinseque, en este evento que hacen el 15 encuentro Enigmas de la Ciencia, que al año que viene espero ver a muchos amigos de Argentina allí en este encuentro. Yo ya he recomendado unos cuantos canales a los organizadores y sobre todo pues que gracias también por darme esta oportunidad a Antonio Padilla y a Carlos Ollés de, eh, de que yo pudiera estar también en este evento, aunque sea de espectador, pero sobre todo de patrocinador, y que me den la posibilidad también de hablar de él, de comentarlo. Para mí es un orgullo y un placer. Así que, bueno, pues dicho esto, y bueno, ¿qué nos espera la semana que viene? Pues volvemos con el tema paranormal. Esta vez estará aquí José de Espíritu Investigación, ya que se lo prometí hace ya más de un año, pero como tengo esta cabeza mala, a veces, como tengo esta cabeza mala y voy a 1000 por hora, pues a veces pasa esto y se lo prometí y desde luego que le pido una disculpa desde aquí porque se lo prometí hace mucho tiempo y bueno, pues he dicho, digo, pues mira, el día 27 aquí estarás y vamos a preparar algo chulo, guapo, algo guay para contar experiencias paranormales sobre un poco tu experiencia dentro de lo que es la conciencia y todo eso. Vamos a estar aquí el día 27 y aquí os esperamos a todos, amigos. Un placer. Y bueno, pues esto ha sido todo y que el misterio os acompañe. Chao, amigos. Chao, chao.